Supongamos que a entre 4 más b entre 3 más c entre 2 más d es igual a 0. Vamos a probar que la ecuación ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual a 0 tiene una solución en el intervalo 0,1. Vamos a considerar la siguiente función. Sea f una función que va a ir del intervalo 0,1 cerrado en los reales, que va a estar dada por la siguiente expresión. F de x va a ser igual a por x cuarta sobre 4 más b por x cúbica sobre 3 más cx cuadrada entre 2 más dx. Ya que tengo mi función definida, vamos a calcularla en dos valores, en f de 0 y f de 1. F de 0 claramente es 0, mientras que f de 1 es igual a entre 4 más b entre 3 más c entre 2 más d. Simplemente sustituir 1. Pero esto por hipótesis sabemos que es igual a 0. Ahora, claramente, ya que f es una función polinómica, f es una función derivable en el intervalo abierto 0,1. Y además, yo tengo que la función f satisface valer lo mismo en los extremos, es decir, que f de 0 es igual a f de 1. Entonces, con estas hipótesis, si lo notan, podemos utilizar el teorema de Rolle. Recuerden, para el teorema de Rolle necesito una función derivable en un intervalo abierto, pero que valga lo mismo evaluada en los extremos del intervalo abierto. Es tal como nuestra función de este ejercicio. Entonces, el teorema de Rolle nos asegura que bajo estas hipótesis debe de existir un punto en el intervalo abierto, es decir, en el intervalo 0,1, tal que la derivada evaluada en ese punto se anule, es decir, que la derivada en ese punto sea igual a 0. Ahora, regresamos con nuestra función f. Vamos a calcular la derivada de f. Para ello, noten que al derivar cada término, el exponente correspondiente se va a cancelar con los denominadores. Cuando bajan el 4, se va a eliminar con el 4 del denominador, el 3 también y el 2 también. Entonces la derivada me queda ax cúbica más bx cuadrada más x más d. Ahora, recordemos que el teorema de Rolle me asegura que hay un punto para el cual la derivada se hace 0. Es decir, que ax cúbica más bx cuadrada más cx más d es igual a 0. ¿Pero qué significa esto? Pues significa que aquí estoy asegurando la existencia de una solución para esta ecuación en el intervalo 0,1. Y eso es justamente lo que quería probar. Entonces ya tengo que sí existe una solución en este intervalo para esta ecuación.